Perfecto. Bueno, lo que hemos venido viendo en la unidad 3 hasta ahora ha sido la teoría de la producción, en donde veíamos cómo una empresa o un empresario o simplemente una persona que puede ser un productor tiene que tener en cuenta algunos aspectos para poder producir, valga la redundancia, de la mejor manera. Solamente ahí nos apuntamos a la cuestión de cantidades producidas, producto total, producto medio, producto marginal. Es decir, vemos la magnitud en las unidades que produce, sean puertas, sean plantas, sean pizzas, ropa o lo que fuere. Simplemente nos abocamos a ver lo que es las cantidades producidas de ese producto en función de los factores variables que tenemos, ¿no? Que eran tierras, trabajo y producción, de los cuales nosotros para poder analizar esas curvas teníamos que considerar un factor que varía y los demás los consideramos todos constantes. No fijos, sino constantes. Significa que no van a variar, no los hacemos variar. Pueden variar en el tiempo, pero esos no los hacemos variar, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra parte, porque la función de producción no es solamente mezclar productos, mezclar ingredientes o mezclar insumos para producir algo, sino también tiene su lado desde el punto de vista económico, monetario si queremos, ¿no? Entonces, en el primero de los casos es una variables físicas, cantidades, y en este son variables monetarias. Para eso es necesario que nos introduzcamos en algunos conceptos como por ejemplo el costo. Normalmente uno hoy en día, estos días que tenemos inflación, decimos, sí, las cosas están subiendo mucho. En realidad, lo que sube sí es el precio, obviamente, del producto, pero a nosotros nos cuesta, y ahí viene la palabra, nos cuesta más obtener ese producto. Y al productor también le cuesta más obtener ese producto. ¿Por qué? No es que solamente suben los precios de los productos en sí, sino suben el precio de los insumos. O sea, de los elementos con los cuales nosotros vivimos, con los cuales nosotros producimos. Nosotros digo seres humanos, ¿no? Entonces, entra aquí en juego un concepto que es el costo. Cómo saber qué es el costo, cómo lo clasificamos y también vamos a ver una clasificación para el estudio en costos total, fijo y variable como producto total, medio y marginal. Costos medios vamos a ver también, costo variable medio, costo fijo medio. Bueno, vamos a ver que eso no es tan complicado como suena. Y vamos a ver también el concepto del ingreso del empresario, que sería lo que es la ganancia, perdón, el beneficio, lo que sería la ganancia, y el ingreso es lo que normalmente decimos lo que le ha entrado por la venta. Entonces yo produzco camisas y lo que vendo de las camisas es mi ingreso. Si le resto lo que me ha costado producir las camisas, tendré el beneficio, que no es otra cosa que la ganancia, y nosotros lo conocemos como ganancia. Si esa persona gana mucho, y aquí viene el tema de la ganancia, que es esta aclaración, digamos, una aclaración extra, ¿no? Que no es lo mismo que el ingreso, que el salario. Si yo, por ejemplo, en la universidad trabajo y me dan un salario, un sueldo, ese no es una ganancia mía. Por lo tanto, el aplicar impuesto a los salarios es lo que no corresponde desde el momento que se ha implementado el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es justamente el concepto de ganancia, que sería el ingreso menos los costos. Yo aquí no puedo restar, no puedo calcular mi ganancia porque yo no tengo costos de producción de lo que yo hago. El costo en realidad lo paga la misma universidad. La universidad paga la luz, paga los servicios, todo lo que no, me permite a mí preparar la clase y tenerla lista para ponerla, para pasarla, digamos, sea por este medio o para darla presencialmente, ¿sí? Entonces no está el concepto del costo en el caso de los docentes, ni el mío, ni en los docentes de la primaria, de la secundaria, ni tampoco en un empleado público, porque el gasto, el costo, que vamos a ver que en diferentes entre costo y gasto hay, el costo lo asume en este caso el Estado. Por lo tanto, no hay ganancia neta, ¿no? Entonces,
Bueno, más o menos aclarando eso, vamos a lo que es el concepto en sí de costo. ¿Alguna duda, alguna pregunta mientras tanto? Yo me preparo unos mates. La, en toda producción, como dice aquí, en todo proceso, en toda opción de producción, vamos a tener siempre la cuestión del costo. Espérame que antes que no me vaya a quemar porque querer mirar la pantalla y no mire el agua. Sería complicado hasta ahora. O volcar sobre la computadora, ¿no? Bueno. En toda opción, como dice aquí, de producción, toda opción de producción implica un costo. ¿Qué significa eso? Toda opción de producción implica un costo. A ver, yo puedo tener un capital, puedo tener, que es un concepto que lo vamos a ver, lo hemos visto también como costo de oportunidad. Yo tengo eh, a ver, vamos a imaginarnos eh, una fábrica, o sea, tengo máquinas, tengo capital, tengo máquinas que son de una panadería que he heredado. Ahora bien, yo esa panadería puedo convertirla o reactivarla en panadería propiamente dicha, o puedo hacer de pronto con los mismos elementos, que son casi más o menos lo mismo, una fábrica de pastas frescas. Es otra línea, o sea, no es una cuestión de producción de pan, pero los mismos elementos yo los puedo usar. La única diferencia es que uso más huevo en lo que son las pastas que lo que harina y levadura que uso en la panadería, pero básicamente es harina, huevo, sal, etcétera, etcétera. Después las masas son similares en el proceso de amasado, por lo tanto tendría que tener las máquinas, me van a servir, en los estantes, todas las heladeras, todo me va a servir. Entonces, lo que yo dejo de producir de pan, dejo de ganar por producir pan, y empiezo a ganar por producir pasta, obviamente tendré un costo en función de la decisión que yo tome. Es decir, pierdo de ganar de producir algo que a lo mejor me daba mucho más ingreso por producir otra cosa que me da otro tipo de ingreso. Mayor o menor, bueno, en este caso sería una pérdida si fuera menor lo que yo podría tener de ingreso. Entonces, ahí hay un costo. También, eh, ¿para qué nos sirven los costos? Conocer cuánto me cuesta a mí producir un bien, me ayuda, como dice aquí, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto que estoy generando, que estoy produciendo en mi fábrica, y de pronto veo que los insumos, que eso pasa hoy en día en cualquier empresa que tiene insumos importados, el precio de los insumos ha subido. Imagínense que tenga una empresa que produzca algo donde tenga elementos o partes de ese producto que son insumos importados. Al subir el precio, obviamente varían los costos de producción. Ya vamos a ver bien cómo vamos a mirar los costos, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que antes me salía a lo mejor 10, ahora me sale 80. Por lo tanto, el costo también lo subo al costo. Y ese costo, como dicen en la televisión, se trasladan a los precios. Entonces, ¿qué pasa? Y al subir el precio de los insumos, sube el costo de producción, sube la harina, sube el pan. Sube la luz, sube el pan. Sube el gas, sube el pan. Sube la nafta, sube el pan. O sea, todos los insumos que nosotros necesitamos para la producción de un bien, al subir el precio de los mismos, hace que ese costo de producción suba. Si ese costo de producción sube y el empresario quiere seguir ganando dinero, no tiene otra cosa que aumentar el precio. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio? Pierde clientes, porque hay otro que a lo mejor puede tener insumos de menor calidad y lo que va a hacer, y con esos insumos de menor calidad, competirme a mí. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Bajar los precios. Si bajo el precio me queda menos ganancia. Me queda menos ganancia, puede no ser atractivo el negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir costos. Al reducir costos, y aparece ahí esa prensita que aprieta la palabra costos, cuando reduzco los costos,
obviamente de tener un beneficio un poquito más amplio. Pero ¿qué implica reducir costos? También implica riesgos de no poder vender lo que estoy haciendo. Pero en definitiva, como dice ahí, las decisiones que yo vaya a tomar de reducir costos, de bajar el precio, de mejorar mi ingreso, de mejorar mi beneficio, dependerá del conocimiento que yo tenga de los costos. Por lo tanto, es importante saber qué costos son los que tengo. Lo que quiero decir que esas decisiones que nosotros tomamos están directamente relacionadas a los costos. Si de pronto, por algún motivo, se decide o el mercado manda, si se quiere, el que los precios bajen, porque puede ser que, supongamos hoy, el precio de la carne ha subido, ¿sí? Después de las elecciones no sé qué va a pasar, pero ¿qué fuerza hay que puede hacer que baje el precio de la carne? La demanda. Si la demanda no va a comprar carne, el carnicero, ¿qué va a hacer con tanta carne? Va a comprarle menos al que produce carne. El que produce carne, ¿qué va a hacer? Va a producir menos carne. Entonces se tiende a contraer el mercado. ¿Y quiénes son los que hacen bajar el precio? Obviamente la demanda. La demanda, al no consumir, el vendedor no tiene otra cosa que bajar el precio. A no ser que sean productos que los pueda guardar, estoquear, como se dice. Carne es difícil. Primero porque ocupa un volumen muy grande. Y segundo que mantener la carne en el tiempo implica mucho costo de electricidad para las cámaras frigoríficas y mucha necesidad de espacio. Entonces al carnicero no le conviene acumular carne. O sea, hay algunos bienes que sí uno puede acumular un buen tiempo. Azúcar, por ejemplo. Uno puede tener bolsas y bolsas, galpones y galpones durante meses y años incluso, si está bien mantenido y preservado, el azúcar. Lo mismo puede ser con ladrillos. Yo puedo comprar, no sé, 1.000.000 de ladrillos y los meto en un galpón y los guardo. 3, 4, 5 años puedo tener. El cemento no, porque si le entra humedad o con el tiempo puede perder, digamos, su capacidad. Entonces hay algunas cosas en donde el productor no tiene mucha alternativa que bajar el precio y poder vender ese producto. Y al bajar el precio, porque el mercado le está sugiriendo, entre comillas, entran en juego también sus costos. ¿Cómo definimos el costo? Vamos a correr esto para que lo pueda, bueno, no sé si vos lo ves, yo no lo veo al título porque me aparecen todas las cuestiones silenciar, compartir, etcétera, etcétera, pero bueno, no importa. Digamos, ¿qué es el costo? El costo, como dice aquí, en verde, es la suma valorizada y expresada en dinero del valor de los bienes y servicios empleados en la producción de un bien. Esa es una definición que está en cualquier libro de economía. Entonces, como decimos, es la suma expresada en dinero de todos los bienes y servicios empleados en la producción de un bien. Entonces yo digo, para poder producir una camisa, ¿qué necesito? Máquinas, necesito mano de obra, necesito tela, necesito electricidad para las máquinas, necesito hilo, aguja, mesas, tijeras, luz, espacio, bueno, todo eso son elementos. Si yo a todos esos les pongo un valor, que son los precios de lo que yo tengo que pagar, de la tela, el precio de la luz, que sería un costo para mí, toda esa sumatoria de elementos expresados en dinero vendría a ser el costo de producción. Yo ese costo de producción lo puedo decir, lo puedo expresar por unidad, es decir, tengo un costo de producción de una camisa de tantos pesos, o puedo tener el costo expresado de la producción general anual o por mes. O sea, yo lo puedo expresar de acuerdo a cómo me convenga o a lo que necesite informar. La cuestión es que ese costo está expresado en unidades monetarias. Al analizar la producción, vemos que habla de corto plazo. Hay una cuestión que nosotros vemos que son corto plazo y largo plazo. Voy a ver si lo tengo en esta clase. Discúlpame un poquito, voy a ver porque dicto estos temas en otras materias. Entonces no. Vamos a ver aquí. Vamos a explicarlos fácilmente. Cuando nosotros hablamos de costos,
pueden ser costos a corto plazo y a largo plazo. Nosotros siempre vamos a hablar aquí, en esta asignatura, de costos a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? El corto plazo nosotros lo imaginamos como una noción de tiempo, pero ¿qué es corto y qué es largo? Obviamente es relativo. Para la economía, el corto plazo es aquel momento, aquel escenario en el cual yo puedo modificar mi planta de transformación de bienes. Es decir, por ejemplo, yo tengo una fábrica de camisas, mi fábrica produce 200 camisas al mes, no tengo idea cuánto produce una fábrica, pero la mía hipotética, imaginaria, tengo unas cuantas máquinas, tengo empleados y produce de pronto X cantidad de camisas al mes. Si de pronto yo quiero aumentar la producción, lo que tengo que hacer es agregar insumos, o sea, hago variar un insumo, puede ser más personas, pero evidentemente, como hemos visto en la clase anterior, esa producción va a tener un límite superior porque las máquinas son limitadas en cantidad. Recuerda que he dicho que lo consideramos constante a los demás factores y hacemos variar uno. Si hacemos variar el número de empleados, voy a tener mayor cantidad de empleados, pero las máquinas van a ser siempre las mismas. Por lo tanto, la producción va a estabilizarse en un punto, llegando a un máximo, se va a mantener y luego puede llegar a bajar si sigo aumentando personas. Ahora, ¿qué pasa? Yo de pronto digo, se instala una fábrica o se instala, sí, una empresa aquí a pocos kilómetros de mi casa, que esa empresa es una empresa nueva y que de pronto necesita camisas para trabajar. Y viene el gerente de esa empresa y me dice, mire, usted tiene una fábrica de camisas y quiero que usted me haga las camisas para mis empleados. Tiene 200 empleados el tipo. Entonces, obviamente, yo voy a empezar a producir camisas, pero claro, lo que el stock, perdón, el stock no, la planta de máquinas que yo tengo no me alcanza para producir todas las camisas que este hombre me está pidiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Modificar mis factores fijos. ¿Qué son los factores fijos? Son esos elementos que yo tengo que cumplen, o sea, que no van a variar en la cantidad. Imagínate máquinas de coser, no van a variar en cantidad a medida que yo hago variar la cantidad de producción. O sea, yo puedo aumentar la cantidad de camisas con las dos máquinas. Puedo producir 2 camisas o 200 camisas, como he dicho, con 2 máquinas de coser y 4 empleados. ¿Sí? Yo puedo aumentar el número de producción, el número de camisas, con 2 máquinas. Ahora si quiero aumentar mucho más, ya puedo cambiar las máquinas y decir, no voy a tener 2, voy a tener 4 máquinas. Entonces, ese costo fijo lo considero a aquellos elementos que no varían en el tiempo, como por ejemplo esas dos máquinas de coser. Si yo puedo variar esa planta en el tiempo, o sea, con la cantidad de elementos, y ya estoy empezando a hablar de un largo plazo. Es decir, el largo plazo no necesariamente hace a la cuestión del tiempo en sí. Pongo un ejemplo más concreto, más claro. Yo puedo aumentar el número de máquinas de coser fácilmente comprando un par de máquinas en Mercado Libre, contratando 2 empleados más y también ampliando o haciendo una habitación más en mi planta, que puede ser una casa, en mi planta, en mi fábrica. Todos esos movimientos que yo puedo hacer son dentro del corto plazo. ¿Sí? O sea, está permitido modificar la cantidad de insumos fijos en el tiempo, en un tiempo relativamente corto. Por eso hablo de corto plazo. Si no me cuesta nada comprar 2 máquinas y en 2 meses más tengo 2 máquinas más produciendo. Ahora imagínate lo que sería una fábrica de cruceros, o una fábrica de aviones. Dice, bueno, a ver, esta fábrica produce un crucero por año. De hecho, hay fábrica de cruceros, que no conozcamos. Produce un crucero por año. Vamos a ver si de pronto tenemos una demanda y nos piden fabricar 2 cruceros por año. No lo puedo hacer en menos de un año. O sea, no lo puedo hacer, no puedo duplicar la capacidad de la planta productiva
fácilmente. Para eso necesito un largo plazo. Si yo para producir un crucero tengo un crucero por año, tengo una planta que no sé son cuántos kilómetros cuadrados, porque es una barbaridad, no sé cuántos cientos de empleados para producir un crucero o un avión, un Airbus, ¿sí? Para producir dos aviones o dos cruceros necesitaría muchísima cantidad de empleados y muchísima cantidad de dinero, muchísima cantidad de espacio y de máquinas y de equipamiento, ¿sí? Eso es largo plazo. Nosotros no vemos esa economía porque esa es otra economía, son economías de otro nivel, de otra escala, de gran escala. Nosotros no las tratamos aquí porque no nos interesa. Si estuviéramos estudiando licenciatura en economía, obviamente tendríamos una materia directamente destinada a eso. Entonces nosotros manejamos en el corto plazo. Hecha la aclaración, acordate cuando digan largo plazo, un crucero, un avión, ¿cuánto cuesta producir uno? ¿Cuánto cuesta producir un segundo? Muchísimo, muchísimo dinero y lleva muchísimo tiempo llegar a producir una segunda unidad de esas construcciones magníficas que son los aviones, los cruceros, cohetes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros nos manejamos en el corto plazo. En el corto plazo nosotros tenemos lo que se llaman costos fijos y variables. ¿Qué son los costos fijos y variables? Por ejemplo, un costo fijo es aquel costo en el cual yo sí o sí lo voy a tener siempre que pagar o que hacerme cargo, independientemente de lo que yo produzca. Cuando hemos estado en pandemia, los negocios que han podido pagar sus costos fijos han sobrevivido, porque tenían algún dinero guardado o lo que sea. ¿Qué significa el costo? Un ejemplo, el costo fijo. Personal. Yo tengo una planta, como te decía, productora de camisa y de pronto, bueno, nadie compra camisa porque no se puede salir ya. Entonces, de pronto se pone de moda las remeras. Entonces yo tengo mi planta en donde yo tengo que pagarle mi personal, aunque no produzca nada. El ejemplo siempre viene el de la pandemia. Yo tenía un restaurante y en el restaurante no venía nadie a comer porque estaba prohibido, digamos, no estaba permitido, no estaba prohibido, no estaba permitido, cuestiones de la pandemia, y yo qué tenía que hacer, pagarle mi personal. Obviamente no compraba insumos porque no producía comida, por lo tanto, los costos en ese caso que eran variables, porque los costos variables son aquellos costos de los insumos o del proceso productivo que está relacionado a la cantidad de lo que yo produzco. Entonces, en un restaurante, el costo variable vendría a ser la carne, las verduras. A medida que yo produzco mayor cantidad de comida, necesitaré mayor cantidad de insumos. Pero los mozos no, porque los mozos están en función de las mesas y las mesas es un factor fijo. ¿Se entiende? Entonces, el mozo, que es un costo fijo, tengo que pagar venda o no venda. El impuesto, los impuestos tengo que pagar venda o no venda. El alquiler, tengo que pagar venda o no venda nada. La luz, tengo que pagar venda o no venda. El servicio de internet, telefonía, etcétera, etcétera, no depende de la cantidad que produzca. ¿Sí? Entonces, esos son costos fijos y los otros son variables, que son los que sí dependen de la cantidad. Esos costos variables están generalmente asociados, cuando producimos algo, están asociados al producto en sí. O sea, fábrica de galletas, ¿qué tiene ese producto? Harina, tiene cocción, tiene forma, tiene envasado, son costos variables. Todas esas cuestiones que lo involucran en el producto son costos variables. Ahí yo no estoy viendo la mano de obra, no estoy viendo el salario, no estoy viendo las vacaciones, no estoy viendo la ART de mi empleado en la galleta. ¿Sí? Eso, los otros son los costos fijos. También se llaman costos, en algunos casos, implícitos, ¿no? Entonces son costos fijos los que a corto plazo no dependen de la cantidad que se produzca en la empresa. Se trata entonces de los costos de sus factores fijos, que eran los factores fijos los que no estaban asociados a la producción en sí, al producto en sí, ¿sí? Así al proceso productivo. Y los costos variables son aquellos que dependen del valor, del nivel de producción de la empresa, que sería los costos de sus factores variables. ¿Sí? Entonces ahí vemos como ejemplos el costo de factor fijo, mano de obra, impuestos, seguros, si tengo vehículos, seguro, el service del vehículo,
Perdón, no, el service, puedo no usarlo al vehículo y no pagar service. Bueno, lo que tiene que ver eh, con los factores fijos, ¿sí? O sea, por ejemplo, iluminación, la luz, la conexión. Si yo no produzco nada y no pongo ninguna máquina en marcha, una, una, una cuota o una cosa que tengo que pagar sí o sí es, por ejemplo, el seguro o la seguridad. Si yo tengo servicio de vigilancia o lo que sea, aunque no produzca nada. En cambio, si estoy produciendo, tengo que pagar lo mismo de seguridad, pero tendré que pagar, por ejemplo, electricidad, que cuando no producía no pagaba en función de lo que producía, porque no producía nada, pagaba simplemente el derecho de estar conectado. Entonces, al poner en marcha la máquina, comienzo a pagar el consumo de electricidad. Ese es un costo variable. Y cuanto más produzca, mayor electricidad usaré. Entonces, esos son los variables. No sé por qué no me cambia la presentación. Ahí está. Entonces, si esos costos fijos, diferentes de los variables, ya vemos que son dos tipos de costos. Uno fijo que no depende de la producción y otro que sí depende de la producción. Si los costos fijos son los que a corto plazo no dependen de la cantidad que produzca, eh, se trata de los costos de los factores fijos. ¿Cómo será su curva? Y ahora vamos a ver. Y los costos variables son los que dependen del nivel de producción de la empresa, es decir, que se trata de los costos de sus factores variables. ¿Cómo será su curva? Bueno, lo vemos aquí. Costo fijo es esta, en donde nosotros miramos en esta curva, en este eje de las Y, miramos el valor del costo. Vemos que va aumentando el valor del costo y aquí vemos en Q lo que es la cantidad producida. Q, cantidad producida, y C, costo en unidades monetarias. Bien. Las expresiones que tenemos aquí, antes de volver a los gráficos, eh, nosotros como producción de algo, de algún bien, decimos, he tenido la producción de pizzas y he tenido un costo total de tanto para la producción de pizzas. Ese costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿Quiénes eran los costos fijos? Los empleados, eh, la seguridad, el teléfono, la luz. ¿Y cuáles son los costos variables? Bueno, en este caso será el gas para la fábrica de pizzas, la harina, las bolsitas para embalar, para guardar, las mesas, bueno, todo lo que sea, la mesa, perdón, fijo, todo lo que sea dependiendo de la cantidad de lo que estoy produciendo. Entonces, ese costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable. ¿Qué forma tenían las curvas? Bueno, el costo fijo, como lo ven aquí, es un valor constante. Es decir, que independientemente si yo produzco cero, como aquí, o una producción en este punto, Q, el costo va a ser el mismo, se va a mantener el mismo valor en el tiempo. O sea, el valor va a estar aquí. Supongamos que aquí dice 10, se va a mantener en 10. Así produzca 0 o produzca 1000. El costo va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Es una constante. En el caso del costo variable, la cuestión es que cambia un poco. ¿Por qué? Porque a medida que yo empiezo a producir, mis costos al inicio de la producción, mis costos van a ir creciendo con una pendiente importante, o sea, van a ir, a medida que yo empiece a producir una camisa, dos camisas, los costos van a ser altos. Porque imagínense yo, si produzco una camisa, a mi empleado tengo que pagarle el mismo sueldo. Si produzco 20 camisas, le tengo que pagar el mismo sueldo a mi empleado. ¿Sí? Pero los costos van a empezar a disminuir. Porque a medida que yo aumente la cantidad, aumentar la cantidad producida y mis factores están siendo usados de manera óptima, porque yo aquí teniendo un solo empleado, imagínense, con pocos empleados y haciendo, con poca producción, haciendo una camisa y teniendo muchos empleados, no estoy haciendo un uso óptimo de mis empleados.
sea, del factor que produce. ¿Sí? Más o menos pasa lo que pasaba cuando yo decía quiero producir mucho con muy poco factor variable. O sea, tengo poquita tela, no puedo hacer muchas camisas. Bueno, aquí tengo pocas camisas produciendo y tengo una planta que mantener. Entonces el costo va a ir subiendo rápidamente. Pero una vez que empiezo a producir una cantidad más importante, ese costo tiende a suavizarse. Es decir, aquí se incrementa, aquí tiende a ser casi horizontal, que eso lo dicen los libros, ¿no? Puede ser una S estirada o puede ser una S, digamos, con una línea horizontal bastante larga, como la que tenemos aquí, o puede ser directamente una S cortita y vuelve a subir. ¿Sí? Implica que llegará un momento en donde los costos se estabilizan y si sigo produciendo más, acordate que ya no tengo aquí muchos empleados, los empleados son los mismos. Entonces yo quiero producir mayor cantidad, ya me va a salir muy caro producir. Entonces los costos van a volver a aumentar. Por lo tanto, hay una zona en donde es conveniente también la producción, que está ya relacionada y dependiendo de los costos. Nosotros hemos visto el otro día que hay una zona que sería la etapa 2, en donde es lo óptimo para producir en función de la producción y en función de los factores variables. Ahora vamos a ver también que aquí hay una zona en donde también es bueno producir. Obviamente esto está relacionado con la de producción, porque ya vamos a ver por qué están relacionados, porque es básicamente el mismo proceso, nada más que lo miramos desde otro enfoque. Y luego ese costo tiende a subir nuevamente, ¿sí? El costo variable. Ahora bien, ¿cuál sería el costo total? Bueno, la suma del fijo más el variable. Como aquí tenemos el costo fijo es una constante, lo que hacemos es sumar, o sea, subir esta curva, ponerla arriba de la otra, y esa va a ser la curva de costo fijo más el costo variable, por lo tanto va a ser ese el costo total. ¿Qué quiere decir? Que este costo fijo más esta suma de costo variable, lo que hago es subir la de costo variable arriba de la de costo fijo y me queda esta curva que sería la de costo total. La curva roja que está aquí. Esa sería la curva de costo total. No es otra cosa que la curva de costo variable eh, cargada o agregada a la suma o a la curva de costo fijo. ¿Sí? Ese es el gráfico de costo total. Ese costo total también tiene el mismo perfil, la misma estructura de las curvas de cualquier producción, como hemos visto en las curvas de producción, también en la curva de costos, dependiendo de lo que, no depende de lo que yo produzca. En cualquier proceso productivo en donde tenemos en cuenta los costos, la forma de la curva va a ser, las formas van a ser las mismas. Aquí en la China, en Ucrania, donde sea que estén produciéndose, bueno, Ucrania no está produciéndose mucho ahora, pero se me venido a la cabeza porque tanto que no escucha, ¿no? Pero quiero decir cualquier otro país. Entonces vemos que aquí el costo fijo está representado por una recta paralela al eje X, pues su valor fijo no varía con la cantidad producida. Mientras que el costo variable crece al principio de manera significativa al producir pocas cantidades del bien, suavizándose posteriormente la curva. Se nota además que a mayores cantidades de unidades producidas, o sea, cuanto más nos movemos a la derecha, el costo variable aumenta significativamente de nuevo. O sea, tiene un impulso fuerte porque crece el costo cuando produzco poco. Cuando empiezo a producir un poco más se estabiliza, se suaviza la curva y luego vuelve otra vez a levantar, a incrementarse rápidamente, ¿no? Ese costo total entonces resulta de la suma numérica, si tuviéramos los números de estas curvas, del costo variable más el fijo, y luego también en las curvas se puede hacer el mismo análisis, ¿no?, que hemos hecho recién. ¿Qué son los costos medios? Hemos visto costos totales, fijos y variables. Bien, el costo medio es otro conjunto de costos que vamos a ver en otro gráfico. Son los costos totales, costo
fijo total, costo variable total, que ambos dan el costo total, si a cada uno lo dividimos entre la cantidad que producimos, vamos a tener lo que se llaman costos medios. Como teníamos el costo variable, también podemos tener el costo variable medio o costo variable promedio, que no es otra cosa que el costo variable dividido Q. O sea, el costo variable medio es el costo variable dividido Q, que nosotros lo tenemos aquí. ¿Sí? Costo variable, si lo dividimos entre Q, tenemos costo variable medio. Si al costo fijo lo dividimos entre Q, tenemos costo fijo medio. Y si al costo total lo dividimos entre Q, tenemos costo total medio o costo medio. ¿Sí? Bueno, esos costos, dividiendo el total, el fijo y el medio entre Q, tenemos el costo variable medio, que tiene una forma de U. Y ahora vamos a ver en el gráfico. El costo fijo lo obtenemos dividiendo el costo fijo medio, perdón, el costo fijo dividido Q, es el costo fijo medio. Que esa era una recta horizontal, el costo fijo, ¿te acuerdas? Entonces, si nosotros lo dividimos entre Q, va a tener otra forma. Obviamente, el gráfico va a tener otra forma. Y el costo total medio, que sería esto que está aquí, es igual al costo total sobre Q, que no es otra cosa que el costo variable medio más el costo fijo. Si vos agarras con un papel y pones costo total igual a costo fijo más costo variable y divides todo entre Q, vas a tener costo medio igual a costo fijo medio más costo variable medio. Si divides todo entre Q. Es sencillo, es un promedio de cada uno. Dividido Q, obviamente. La cuestión es que ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Profe, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, primero para tener una idea de en qué momento los costos comienzan a descender. Y cuando el costo comienza a descender, yo empiezo a emanar una sonrisa, porque mi precio del producto se mantiene porque el mercado me lo ha fijado, pero cuando yo veo que mis costos empiezan a bajar, digo, bueno, estoy ganando más. Y es verdad. La cuestión es que el costo es bueno seguirlo porque es como que no se lo ve. Uno ve cuánto vendes, uno ve cuánto entra por la venta del producto, pero el costo no lo tenemos muy en cuenta. Hay que hacerle un seguimiento. Si uno le hace el seguimiento va a ver cuál es el momento o cuál es la cantidad óptima en la que tengo que producir, en la que el costo es el mínimo para poder ganar lo más que pueda. Y yo quiero producir mucho más, ¿qué pasa? Mi costo variable va a volver a subir. Ya no me va a convenir. Entonces el costo también tiene que ver en las decisiones junto con los factores productivos, junto con la curva de producción, que la hemos demostrado y la hemos analizado mirando cuánto se puede producir en función de los insumos que tengo. Bueno, aquí me está diciendo cuánto tengo que producir en función del costo de la producción que tengo. Estamos hilando un poquito más fino. Entonces, esas curvas, ¿para qué me sirven? Cuando yo las tengo los datos y las puedo construir a las curvas, los gráficos en economía son la síntesis de un montón de razonamientos. La cuestión es entender de dónde vienen. ¿Sí? Y otro costo que también es clave, y este sí es clave en el momento de la decisión de producción, es el costo marginal. ¿Te acuerdas que hemos visto la producción marginal? Producción marginal era cuánto variaba la producción total cuando incrementaba un insumo más. Es decir, cuánto variaba la producción total, cuánto se incrementaba la producción total con un empleado más. Y agregaba un nuevo empleado, esa producción se iba a aumentar. Bueno, ese incremento que tenía la producción cuando aumentaba un empleado era el producto marginal. Ahora el costo marginal es más o menos lo mismo. ¿Cuánto se incrementa mi costo cuando produzco una unidad más? ¿Cuánto se incrementa mi costo de producción cuando produzco o fabrico una unidad más de mi bien? Tengo una fábrica de puertas
Yo produzco X cantidad de puertas y tengo mis costos de la producción de esta cantidad de puertas. Si yo quiero producir una puerta más aparte de las que yo produzco normalmente por semana, mi costo va a variar. Entonces, la variación del costo total cuando varío la producción en una cantidad más o una puerta más, ¿sí? Es el costo marginal. No está otra cosa que expresado aquí. Cuánto, o sea, la variación del costo total dividido la variación de la cantidad me va a dar lo que es el costo marginal. Dice aquí, lo leo, el costo marginal es el cambio en los costos totales que resulta de un cambio unitario en la producción. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, no es que ha aumentado la producción de X cantidad, no, cuando ha aumentado una unidad, se produce un impacto en el costo. Ese impacto en el costo, cuando produzco una unidad más, es el costo marginal. Es solamente uno el costo marginal. No puede haber varios, porque solamente por cada unidad que yo incremente, el costo marginal va a variar. Si aumento una unidad más, va a tener un impacto. Si aumento una unidad, va a tener un impacto. Entonces, todos esos impactos son distintos, porque están relacionados a cada unidad que yo he aumentado. ¿Sí? También se le puede definir como el cambio en los costos totales resultante de una unidad adicional producida. El costo marginal no depende de ninguna manera de los costos fijos. Se lo calcula midiendo la variación en los costos totales por cada unidad producida. La curva de costo marginal tiene por lo general la forma de U y esta proviene de su relación con la curva de producto total. Y aquí vemos los gráficos. Estos gráficos son de los costos medios. Costos fijos hemos visto que eran estos. Los costos medios, si yo divido todos estos entre Q, voy a obtener estos valores. Este sería el costo fijo medio. Costo fijo medio lo obtengo dividiendo el valor del costo. Dame un segundito que se me está agotando la batería de la compu, voy a enchufarla. Tenía el cable. Aquí está. Entonces, ese costo medio, el costo fijo medio, lo obtengo dividiendo el costo fijo entre la cantidad producida. Ahora bien, ese costo fijo era antes una recta. ¿Por qué ahora va bajando y va tocando prácticamente asintóticamente Q? ¿Por qué? Si yo produzco una unidad y mi costo es 10, y produzco una unidad, mi costo es 10. Si produzco dos unidades, mi costo fijo, que era 10, baja a 5, porque lo divido entre 2. ¿Sí? Baja rápido, a la mitad. Si mi costo fijo sigue siendo 10 y produzco 3 unidades, baja a 3,3. Si mi costo fijo sigue siendo 10, porque es fijo, y produzco 4 unidades, baja a 2,5. Y así. Entonces va bajando rápidamente, de tal manera que se va a hacer asintótica de GQ. ¿Sí? Ese es cómo varía el costo fijo medio. A medida que voy aumentando la producción de Q, va bajando el valor del costo fijo medio. El costo variable, que tenía la formita de la S, este que es el del medio, costo variable, a medida que yo voy dividiendo entre la producción, el costo variable entre Q, obtengo el costo variable medio, que es el que está en el medio ahora. Ese tiene una forma de una U suave. Y esa forma de la U suave significa que cuando produzco menos, tengo costos variables altos. A medida que empiezo a producir, el costo variable va bajando, va bajando, va bajando hasta tocar un mínimo. Esa es la zona más alegre de toda la cuestión, porque el costo variable baja. Curiosamente, esa curva de costo variable está muy asociada, es digamos la imagen especular, si uno quiere, de la función de producto medio. Cuando nosotros veíamos en el máximo del producto medio, estamos en la máxima productividad de mi factor variable.
En el máximo de producto medio tengo la capacidad máxima óptima de producción de mis empleados. Entonces digo, mis empleados, ese es lo máximo que ellos pueden dar en calidad. ¿Sí? Entonces, en ese punto, en esa parte alta de la curva de producción, coincide con el mínimo de costo medio. Entonces ahí está la relación entre la producción y el costo. Entonces, a medida que vuelvo a querer incrementar mi cantidad producida, mi costo variable vuelve a subir. Bien, y esta curva de costos totales medios no es otra cosa que la suma de ambas, que sería la roja esta que está aquí. Y a esta curva, que sería costo fijo medio, le sumo la de costo variable, lo que hago es sumar, digamos, los tramos, digamos, verticales. Si yo me posiciono aquí, ese es el valor del costo fijo medio, más este que es el valor. A ver si esto no tiene una... Creo que tenía como una especie de lucecita, pero bueno, no lo estoy encontrando. Para el mouse, si yo aquí me pongo en este punto, este será mi costo fijo medio y este será el costo variable medio. La suma de ambos, o sea, esto más esto, me va a dar este valor. ¿Sí? Es la suma lineal, digamos, de los dos valores, ¿no? La suma de ambas curvas. Y existe el costo marginal, que aquí no está graficado, es una J. Es una J, no sé por qué no está el costo marginal perdón, está faltando aquí la curva de costo marginal. La curva de costo marginal tiene esta forma que es baja, es como una J invertida, baja y vuelve a subir. No se la ve aquí, baja un poquitito y vuelve a subir cortando a las curvas de variable medio y costo medio en su valor mínimo. Es parecida a las curvas de producto marginal, producto medio y producto total. Si les damos vuelta al eje es más o menos esto. Es más o menos esto. La cuestión es que cuando yo tengo la curva del costo marginal, voy a poder encontrar cuál es el punto en donde me define cuál es la cantidad óptima para poder producir. Esa curva de costo marginal lo voy a dejar a Rocío para que la próxima clase la acomode bien esta transparencia, porque me falta justamente para poder explicar lo que sigue, me falta la curva de costo marginal, no la puedo hacer aquí. Pero con la curva de costo marginal yo puedo determinar el máximo de ganancia que yo voy a tener en la producción de lo que yo estoy haciendo. Por eso era interesante ver producción y por eso era interesante ver costo. Y estos elementos son los que después nos van a servir también para poder determinar los valores óptimos o permitidos de contaminación en el ambiente. Uno dice, pero profe, ¿qué tiene que ver la contaminación con la producción? Bueno, obviamente cuanto más produce alguien, más contamina. A mayor cantidad de volumen producido, mayor cantidad en toneladas producidas de algún elemento, mayor será la contaminación. Y obviamente también mayores serán los costos, hasta cierto punto. Bueno, esa relación que hay, esa conexión que hay entre la producción, los costos, está asociado a los niveles de contaminación. Por lo tanto, el conocer internamente los costos y la producción y los ingresos que tienen las empresas por la venta de sus productos me puede servir como elemento para poder, por ejemplo, valorar la contaminación ambiental. No solamente para valorar la contaminación ambiental, sino para poder eh, incidir en la empresa con algún mecanismo de impuesto o de multa. Si yo supiera cuánto gana una empresa y cuánto contamina esa empresa, tendré un punto en donde la economía me da la posibilidad, donde puedo relacionar los beneficios de la empresa con la ganancia de la empresa, que es lo mismo, con los niveles de contaminación. Eso vamos a ver en clases subsiguientes a esta. Estamos plantando por lo menos ahora la base de conceptos para poder empezar a razonar después más fácilmente. Lo vamos a hacer más rápidamente porque vamos a tener estos conceptos incorporados.
Cuando el productor logra vender la cantidad de lo que hace, de lo que aquí vemos, por ejemplo, una camioneta que está vendiendo, no sé, algodón, creo que es, no sé qué es lo que tiene ahí, o la producción en una feria, por ejemplo, toda la producción de productos orgánicos, miel, dulces, verduras, o la producción de leche de este señor, que tiene no sé, unas cuantas vacas y que produce esa cantidad. La venta de todos esos productos, la venta del producto es el ingreso. ¿Sí? Ese ingreso, obviamente, no es la ganancia. Uno dice, sí, no, he vendido todo. Ah, qué bueno, está con mucha plata porque ha vendido todos los tachos de leche, todas las frutas, todo el algodón, todo lo que ha vendido ese señor que ha producido algo. Bueno, no ha ganado mucho. En realidad habría que ver, que eso lo sabe él, qué costos ha tenido. ¿Sí? Aquí viene la importancia, porque vos puedes vender algo para recuperar los costos, porque ha tenido costos muy altos o la venta no ha sido buena. O puedes vender algo a buen precio, porque el mercado te lo propone, y haber tenido costos bajos y estar contento. Y eso es lo lógico, es lo que espera cualquier productor, ¿no? Entonces, ese ingreso por la venta se llama ingreso total. ¿Cómo lo calculo el ingreso total? El ingreso total lo calculo simplemente multiplicando el precio del producto por la cantidad de lo que he vendido. Entonces digo, a ver, bueno, el litro de leche, ¿cuánto vale un litro de leche hoy en el súper? Una caja, 600, 700 pesos. Supongamos que la persona produce, no produce, obtiene leche de la vaca y dice, bueno, pongo el ejemplo del hombrecito que estaba aquí, ¿no? O de esta gente que hace miel, que también la obtiene de la verdad que ninguno produce nada, aquí todos obtienen de la naturaleza. Pero por ejemplo, alguien que hace tomate, eh, produce en el sentido de que labra la tierra, pone la semilla y lo demás lo hace la naturaleza. Es uno de los grandes beneficios que tenemos en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese costo que él ha tenido de producir versus el ingreso de la venta de todos sus tomates, ¿sí? Es la ganancia que le va a quedar. Entonces, la cantidad de tomate, los kilos de tomate por el precio de tomate me va a dar el ingreso total. ¿Sí? P por Q. Por su parte, yo tengo que el ingreso marginal es el ingreso que surge por la venta de cada unidad más producida y vendida por la empresa. Entonces yo tengo un cajón de tomates más que he producido y lo vendo. El ingreso que tengo por ese cajón adicional de tomates que estoy vendiendo es un ingreso marginal. ¿Sí? Y ese ingreso marginal, como dice, que se obtiene por la diferencia entre el ingreso total que se percibía con 5 cajones de tomates a el ingreso que obtengo por el sexto cajón de tomate. O sea, este sería el ingreso total de los 6 cajones de tomates menos el ingreso del anterior. Entonces, el ingreso marginal, o sea, el ingreso que yo he tenido de dinero por la venta de un cajón de tomate más, o de un tacho de leche más, o de una caja de camioneta cargada con algodón más. ¿Sí? Yo, suponiendo que tengo una producción grande de esto. La cuestión es la siguiente. El beneficio va a estar, pongo lo de ingreso marginal y lo de beneficio marginal ahí, lo dejo latente porque lo vamos a usar más adelante. Y lo vamos a recordar cuando volvamos a ver ese tema. El beneficio total, que sería la ganancia total de la producción de este hombre, o de estos hombres, o de estas mujeres, va a estar dada por el ingreso total, el ingreso de la venta de todos sus productos, menos el costo total, o sea, el costo de la producción de todos sus productos. El ingreso por la venta de los tomates menos la producción por el costo de los tomates. Todos los tomates. Es el beneficio total. Ese beneficio total, lo que busca cualquier empresario, y lo hemos visto en la primera unidad de economía, es que lo que quiere es maximizarlo. Claro, cualquier producto no quiere quedarse con un ingreso, sí, sí, no, si he ganado algo, está todo perfecto, no quiero ganar más, está todo perfecto porque he ganado algo. No he ganado algo. La idea es que esa persona, cualquiera que tenga el ADN del productor, quiere ganar más.
Pero, pero hay, o sea, a ver, cualquier empresario quiere ganar más, y quiere llenarse, siempre ese beneficio quiere que sea totalmente incalculable, o sea, que suba. Eso no es posible, eso no es posible. Hoy en día, esos beneficios están dados también por la capacidad productiva que tenga lo que yo estoy produciendo, la capacidad productiva que tenga la tierra, la capacidad productiva que tengan las vacas, la capacidad productiva que tengan mis máquinas, mis hombres que trabajan, mis mujeres que trabajan. ¿Sí? Entonces eso no va a ser, no va a tener no va a ser sin límite, tiene límites. De hecho, hay libros que hablan sobre los límites del crecimiento, los límites de la producción, etcétera, etcétera. Y esos valores, es más, hay libros que hablan ya del decrecimiento. Es otro tema importante que lo vamos a incorporar más adelante. Yo estoy leyendo ahora mucho sobre la teoría del decrecimiento, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? O sea, no es cuestión de mirar el infinito para tratar de ver, digamos, cuál va a ser mi máximo beneficio. No, llegar a un punto en donde se estabilice ese beneficio y luego puede ser más conveniente que disminuya el beneficio. Eso no me lo va a entender nadie en este momento que, que tenga una empresa. Es decir, que yo empresario bajar mi beneficio ni loco. Pero en algún momento quizás lo pueden llegar a plantear. Cuando los recursos no estén aptos, no tengan condiciones naturales, cuando les salga muy caro producir para obtener máximos beneficios, le va a convenir bajar los beneficios. Y no solamente desde el punto de vista solamente netamente económico de la visión de un empresario, sino es necesario disminuir los beneficios para bajar la contaminación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el teorema de Coase, que justamente son los límites a la contaminación. Bueno, ese beneficio entonces va a ser el ingreso menos los costos, ingreso total menos costos, y lo que si nosotros derivamos ese beneficio, hacemos la derivada del beneficio, no obtenemos otra cosa más que el beneficio marginal. Por eso que veíamos recién el beneficio marginal. Y ese beneficio marginal va a ser igual, si derivamos ingreso y costo, al ingreso marginal menos el costo marginal. Por eso viene la cuestión del costo marginal ahora y por eso viene el beneficio marginal ahora. Entonces, cuando ese beneficio marginal, derivado del beneficio, obtenemos el beneficio marginal. Derivando ingreso, obtenemos ingreso marginal. Derivado costo, obtenemos costo marginal. Cuando ese beneficio marginal se hace cero, el ingreso total se iguala al costo. De hecho, si cero es igual a ingreso marginal menos costo total, bueno, cuando se dan esa igualdad entre uno y otro, es que hemos alcanzado el máximo. Entonces, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ahí obtenemos el máximo beneficio que puede tener el empresario. Estos puntos lo vamos a ver más adelante, o estas son como nociones básicas, digamos, del ABC, para poder entender lo que vamos a ver más adelante, en donde vamos a volver a retomar y vamos a ver la aplicación de estos conceptos. Esto es pura teoría. Lo que hemos visto hoy es absolutamente y pura teoría. Luego vamos a ver esto aplicado a casos, por ejemplo, de contaminación, en donde sabiendo el beneficio marginal y sabiendo el costo marginal del productor y de la víctima que está sufriendo esa contaminación, podemos encontrar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio me va a decir a mí cuál es la cantidad óptima para poder contaminar. Entonces, bueno, aquí terminamos la clase de hoy de costos con un pequeño anticipo de lo que son costos ambientales, beneficios y contaminación para las clases que vienen. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Paro la grabación